El desafío de hoy día es compartir con ustedes nuestra experiencia de cómo integrar la inteligencia artificial a la prevención de riesgos. Y para eso vamos a partir brevemente con un poquito de historia. Ay, ¿qué pasó? Bien, como mencionaba Luigi, soy socia fundadora de Safety for Life, una empresa que trabaja en Chile, y desde que partimos en el año 2014, el desafío que nos propusimos fue cómo incorporar tecnología e innovación en temas preventivos. Desde nuestra realidad de haber trabajado en mutualidades, en organismos administradores del seguro de accidentes acá en Chile, veíamos que, si bien es cierto la legislación avanzó en el tiempo rápidamente, ocurrió que cada vez la carga administrativa de llevar papel en formularios se hacía cada vez más y más pesada. Por lo tanto, en el 2014, en un año en que todavía no se hablaba mucho del tema, decidimos crear una plataforma de reportabilidad, que es nuestro aplicativo móvil que tiene el mismo nombre de la empresa, con el objetivo de reemplazar el papel, ¿cierto? Dar un salto de los registros en papel, eliminar estos cerros de papeles que nos costaba mucho procesar información, a registrar actividades a través de un celular en nuestro aplicativo móvil. Siguiendo en ese camino y en constante búsqueda de nuevas alternativas, en el año 2016 exploramos alternativas de realidad virtual, experiencia que la tomamos, la vivimos, la sufrimos y no la continuamos porque eran procesos muy largos de aprender. Después, en el año 2017, incorporamos procesos de implementación de sistemas de gestión de calidad, seguridad y ambiente bajo el paraguas de ISO, precisamente porque junto con todo el paquete de la plataforma de reportabilidad, había una necesidad importante de parte de nuestros clientes en, pucha, nos ayudaron a levantar los problemas, pero ahora también necesitamos ayuda para resolverlos. Entonces se abrió la ventana y la opción de trabajar e incorporar dentro de nuestro servicio el apoyo a las empresas para la implementación de sistemas de gestión. Pero el mundo siguió cambiando, el mundo sigue girando y cada día van apareciendo nuevas metodologías, nuevos desafíos en el mercado que nos seguían poniendo en la encrucijada de, pucha, en algún minuto saltamos del papel al celular y después del celular, ¿qué podría venir? Y en el 2018 tuvimos la oportunidad de conectar con un proyecto de inteligencia artificial que está bajo el paraguas del gobierno, un proyecto que fue auspiciado por el gobierno acá en Chile, en donde proponíamos como hipótesis si era factible o no aplicar esta herramienta que es la inteligencia artificial en materias de prevención de riesgo. Ese proyecto fue bastante exitoso, las conclusiones es que sí, efectivamente, es factible hacer este match. Por lo tanto, la propuesta y el proyecto, con sus altos y bajos, se materializó ya hoy en día en un producto nuevo de Safety for Life que ya logramos comercializar y estamos ya iniciando la primera fase con un importante cliente de aceros acá en Chile. Entonces, la idea de este webinar es poder compartir con ustedes la experiencia que tuvimos con nosotros, los aprendizajes, los pros y los contras de trabajar con este tipo de herramientas. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Y esa es una gran pregunta que tiene un montón de respuestas. Poniéndolo muy sencillo, y ojo que esta no es una actividad técnica, el webinar aquí no vamos a hablar de código ni nada parecido, la idea es que lo aterricemos a un lenguaje muy sencillo. La inteligencia artificial son sistemas que son capaces de realizar tareas asociadas a la inteligencia humana. Entonces imita, de cierta forma, la capacidad de ver, de escuchar y de entender y de hablar. Después vamos a profundizar un poquito más. Aplicado al proyecto es tan simple como pensar que nosotros vamos a instalar cámaras en las áreas de trabajo. Esas cámaras van a realizar capturas de imágenes, que serían fotos, ¿cierto? Y esas fotos van a ser procesadas con una máquina de inteligencia artificial. Eso es, en palabras muy sencillas, del proyecto. Y lo que es la definición de inteligencia artificial. Entonces, este viaje que vamos a hacer ahora compone 3 elementos. La definición de factores de riesgos, la configuración como tal, cómo vamos a configurar la máquina de inteligencia artificial, y cómo vamos a hacer el análisis de datos, que en realidad es la parte más importante. Y aquí una salvedad. La primera interrogante que uno debiera hacer cuando aplica cualquier tipo de tecnología en el trabajo es si
realmente me está aportando o genera valor a mi organización. Por ejemplo, cuando planteamos la idea de implementar este sistema de reportabilidad a través del celular, que es uno de nuestros servicios, nuestros clientes decían, pucha, sí, queremos hacerlo. Te contratamos el servicio. Y nosotros decíamos, perfecto, ¿qué quieres mejorar? ¿Qué dolor va a resolver la implementación de esta tecnología? Entonces es súper importante determinar muy bien cuál es el foco que vamos a dar en relación a proyectos de este tipo o de cualquiera que involucre incorporación de herramientas tecnológicas. Entonces, el primer paso obligatorio es evaluar cuáles van a ser los factores de riesgo asociados al proyecto. Y en este caso, nosotros hicimos una determinación primero nos preguntamos mucho si íbamos a poner, ¿qué le íbamos a pedir a la máquina de inteligencia artificial? Ya sabemos que puede ver, escuchar, procesar información, ¿cierto? ¿Qué le íbamos a pedir? ¿Para qué? ¿Le íbamos a pedir que identificara peligros? ¿Le íbamos a pedir que identificara riesgos? Pero al aprender de este tema, nos dimos cuenta también que las máquinas de inteligencia artificial, aunque su nombre lo diga, no son inteligentes. No son máquinas que piensan, no tienen razonamiento. Si bien es una máquina de inteligencia artificial, es una imitación de una red neuronal similar a la humana, no tiene la capacidad de pensar. Por lo tanto, yo no le puedo decir, oye, ve, estudia la ISO 45001 e identifica tus peligros y tus riesgos. No lo puedo hacer de esa manera. Entonces, después de darle varias vueltas en compañía de los equipos de TI que nos acompañan, de tecnología, que son los que tienen el conocimiento de inteligencia artificial y la máquina de inteligencia artificial, configuración, etcétera, decidimos como equipo que este proyecto lo íbamos a enfocar en la detección de factores de riesgos. ¿Qué es para nosotros un factor de riesgo? Es cualquier causa directa que podría gatillar un accidente. Por lo tanto, si ponemos toda la información de una organización, si usted el día de mañana nos llaman y nos dicen queremos implementar este proyecto en mi empresa, lo primero que deberíamos revisar son estos elementos de entrada. ¿Qué dice tu matriz de riesgos? O matriz HIPER, o tu matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Dónde está el foco crítico dentro de esa matriz? ¿Qué información recopilamos de las inspecciones y observaciones que se realizan en tu organización? ¿Qué datos podemos obtener desde tus investigaciones de incidentes y el resultado de análisis estadístico de tasas de accidentabilidad, cómo se maneja aquí en Chile, las tasas de frecuencia, cuántos accidentados tenemos en un periodo de tiempo y de gravedad, cuáles son los más graves o no? Toda esa información la metemos en una juguera y consideramos ahí la pirámide de Frank Beard, que yo creo que ustedes conocen, pero la pusimos de forma inversa. Aquí ya no vamos a plantear que el foco va a estar, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, la pirámide de Beard establece en su cabeza los lesionados fatales, los graves y al final están los cuasi accidentes. Y la lógica antigua decía que por cada 600 cuasi accidentes íbamos a tener probablemente un accidente grave o fatal. Entonces nosotros desafiamos esa forma, esa mirada de la pirámide de Frank Beard, con todo respeto al señor Beard, y dijimos, mira, aquí nos vamos a enfocar, vamos a tomar todos estos componentes de matriz, inspecciones, investigación de incidentes, análisis estadístico, y nos vamos a enfocar en la parte superior de la pirámide y vamos a considerar desde abajo solo lo que pudiera generar un alto potencial. ¿Por qué? Porque si yo tengo menos eventos arriba, esos eventos podrían generar un impacto mucho mayor en la organización que trabajar sobre los cuasi incidentes. Por lo tanto, para definir qué factores de riesgo vamos a abordar, metemos todos estos elementos en una juguera y determinamos qué van a ser los que tengan mayor impacto en la organización, ya sea de paralización. En Chile hay regulaciones legales que implican paralización en caso de accidentes graves fatales, o sea, significa parar el proceso completo involucrado en un accidente, hasta un accidente, un lesionado grave o fatal, o una tarea o actividad que se repita muchas veces y que de cambiar alguna condición podría generar una lesión de carácter considerable. ¿Ok? Eso es por parte de factores de riesgo. Entonces, siguiendo esta línea, luego de tener claramente definido cuáles son los factores de riesgo que yo voy a incorporar en este proceso,
Hay que decir que en los proyectos que hemos implementado, siempre los proyectos de safety han sido en etapas. Entonces partimos siempre con no más de 10 factores de riesgo. Por lo tanto, son las 10 causas directas que podrían ocasionar un accidente grave o fatal, o generar un alto impacto en la organización. ¿Ya? Teniendo esto en consideración y estando definidos esos 10 factores de riesgo, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces nosotros pasamos a la etapa de configuración, que ya es entrar de lleno en lo que es inteligencia artificial. Y esto lo vamos a dividir en dos etapas. La primera es de captura, que es instalar las cámaras, ¿cierto?, para que recoja la información, y la visualización de los datos. Teniendo los datos los tengo que ver en alguna plataforma, no me van a llegar en papel. Sería arcaico pensar que me llegue en un correo electrónico, ¿cierto?, esta información. Entonces, ¿cómo disponibilizamos la información? A través de un mecanismo que sea fácil de acceder para poder ver y analizar los resultados que yo estoy recogiendo a través de la captura. Pero hay algunos elementos que son súper importantes para poder hacer que esta configuración, ¿cierto?, sea totalmente integral. Y son, por ejemplo, en relación a la captura, 3 elementos. Primero, en la factibilidad técnica. Si yo considero que voy a levantar 10 factores de riesgo en una organización, tengo que definir el área en donde voy a aplicar este proyecto, ¿cierto? La factibilidad técnica. Nos pasó en la empresa en que partimos con el primer piloto, que no tenía cámaras instaladas en el área de proceso, por lo tanto nosotros incluimos dentro del proyecto la instalación de estas cámaras. Por lo tanto había que ver altura, ángulo, la posición, si había elementos que obstruyeran la visión, etcétera, etcétera. Entonces, también se podría hacer si en el proyecto que estamos cursando hoy día, la empresa ya contaba con cámaras. Entonces, esas cámaras estamos evaluando si es factible de ser utilizadas para el proyecto. Entonces, tenemos las dos alternativas. O instalamos las cámaras, que no requieren ninguna característica en particular. No son cámaras 4K, XZW, no tienen ninguna característica especial, porque lo que no estamos acá buscando es reconocimiento facial, sino que solamente reconocimiento de acciones o condiciones. Un vehículo con una persona transitando por un lugar indebido, un almacenamiento de material en un lugar que no corresponde, una persona bajo una carga suspendida. Esos factores de riesgo, una cámara de baja categoría, si lo puede ver el ojo humano y la visión de la cámara, entonces sí es factible de ser utilizada para este tipo de proyectos. Entonces no requerimos cámaras de ningún tipo o configuración especial. Otro elemento importante, que es el segundo, es la disposición de las cámaras. ¿Dónde la voy a poner? No puedo yo instalar una cámara si yo tengo almacenamiento, que fue lo que nos ocurrió en el primer proyecto, en donde yo almaceno pallet con mercadería y pongo la cámara muy baja y esa instalación me bloquea la visión, entonces no voy a ver el movimiento de las personas en el lugar de trabajo. Entonces la disposición de las cámaras es súper importante, y los factores ambientales. En el proyecto que estamos viendo hoy día, es un proceso que tiene que ver con fundición, y en algún minuto del proceso ahí se emanan gran cantidad de humos y vapores en el ambiente de trabajo, por lo tanto también ese tipo de condiciones. Tenemos cámaras en este proyecto actual que están en el exterior. ¿Qué pasa si el día está nublado? La cámara no capta, no así con la visión nocturna. Sí, las cámaras hoy día permiten visión nocturna, pero no va a grabar si está nublado, si está lloviendo, si hay una condición ambiental que afecte a la calidad de la imagen. Entonces, respecto a la captura, ¿cierto? Tomamos los 10 factores de riesgo, hacemos la comparación con estas 3 variables que les mencioné, y después pasamos a ya la parte más entretenida, que es lo que me imagino por lo que todos estaban esperando en esta presentación, que es el etiquetado y configuración de la máquina de inteligencia artificial. Este es el primer proyecto que hicimos. Este es un sector donde se reciben los pallets con productos terminados, y estas grúas de acá son las que la transportan a las distintas bodegas de frío, si correspondiera o no. Hay recepción de materiales, podemos tener 3 grúas en el mismo punto. Entonces acá, por ejemplo, dentro de los factores de riesgo que determinamos es personas transitando en el área de traslado de grúas.
cuando también levantamos como factor de riesgo cuando obviamente hay una sobreproducción, hay mucha producción, que son cosas que nosotros no le podemos cuestionar a las empresas tampoco, pero sí podríamos levantar cuando esta fila de pallet de producto terminado obstruye el pasillo central de tránsito. Entonces ellos tienen como regla que ningún pallet debiera pasar esta línea central que ustedes ven acá. Eso también se puede configurar en la máquina de inteligencia artificial. En la foto de abajo, nosotros configuramos también en el proyecto como factor de riesgo que la grúa horquilla o la transpaleta pase sobre la línea de tránsito. Si ustedes se fijan también, acá la demarcación no era muy buena, pero eso no es relevante para el proyecto porque yo lo configuro desde las cámaras, desde el software de inteligencia artificial y no desde el área física. Entonces, no es requisito que yo configure que haga la demarcación física, sino que yo la configuro en la máquina, que también es una buena característica. Entonces, yo podría aquí esta línea amarilla no estar y yo poner una línea imaginaria en la configuración para saber que debiera tirar una alerta si es que una grúa o una transpaleta sobrepasa esta línea de tránsito peatonal. Son algunos de los ejemplos que estamos implementando. Que una persona se ubique debajo de la carga suspendida, bajo la grúa, ¿cierto? También es un factor de riesgo en este proyecto. Y lo que se hace en esta etapa, luego de que tenemos instaladas las cámaras y tenemos claros los factores de riesgo, es pasar a la etapa de etiquetado. Etiquetado es simplemente, ustedes ven unos cuadros verdes, unos cuadros azules y unos cuadros rojos. En la definición es la información que le va a enseñar a la máquina, a educar, a configurar, le va a enseñar a la máquina de inteligencia artificial para identificar que esto es una grúa, esto es un pallet, esta es una persona. ¿Ya? Esto no se hace con video, se hace tomando fotografías que son capturas que hacen de un video. Y esto es súper interesante porque, como lo hicimos nosotros, probablemente hay otras alternativas, este proceso todavía es manual. Entonces imagínense que una cámara solamente podría capturar 30 tomas, 30 fotografías en un segundo. En este proyecto pusimos 6 cámaras. Entonces yo tenía 180 capturas por segundo para hacer esta configuración y enseñar a la máquina que esto era un pallet, que esto era una grúa y que lo que iba sobre una grúa era una persona. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se externaliza el servicio, que fue lo que hicimos en este caso, se contrató a Amazon en un servicio que se llama Mechanical Turk, y yo le entrego criterios. Cada color es un criterio que son coherentes con lo que aparece acá en la imagen, ¿cierto? Y personas de forma manual en India hacen precisamente esta clasificación. Entonces, por ejemplo, hay variables súper importantes. ¿Qué pasa si yo tengo más de un tipo de grúa? La máquina de inteligencia artificial no es tan inteligente, repito. Entonces, si yo tengo más de un tipo de grúa, debiera poder etiquetar y debiera etiquetar todos los tipos de grúa existentes posibles para poder configurar y que la máquina de inteligencia artificial reconozca que ese es un equipo, una grúa, una transpaleta, etc. ¿Ya? Entonces, pasamos de estos cuadros a esta foto que ustedes ven acá, en donde ya contiene los nombres, la grúa, el pallet, la persona, etc. Esa información la vamos a utilizar como elemento de entrada. ¿De elemento de entrada para qué? Tomo esas fotos para que ustedes tengan una idea para configurar objetos y personas. Yo requiero al menos 10.000 capturas o 10.000 fotografías de un lugar y de un factor de riesgo, en este caso, para poder alcanzar sobre un 80% de certeza en la identificación. Es decir, que si yo pongo como factor de riesgo que una persona se posicione bajo una carga suspendida y eso no ocurre ni 10 veces, va a ser muy difícil ajustar o llegar a un 100% de certeza cuando yo configuro la máquina de inteligencia artificial. Por lo tanto, cuando nos ocurrió eso, que fue lo que nos pasó, tuvimos que hacer simulaciones una sola vez, pero tuvimos que hacer simulaciones de los factores de riesgo para poder entrenar la máquina de inteligencia artificial.
Entonces, tengo el factor de riesgo, instalé mis cámaras, ahora hice el etiquetado y ahora viene la magia, en donde a través de una configuración que se hace en un sistema que se llama Python, utilizando la red neuronal, y les puedo mandar el nombre después, de YOLO. YOLO es la red neuronal que simula la red neuronal humana. Metiendo todo esto en una juguera, yo hago la configuración y entreno, y le digo a la máquina de inteligencia artificial, esto es una fotografía, entonces cuando se junta grúa, persona y carga suspendida, pudiendo hacer la medición dentro de la configuración, eso es un factor de riesgo y esa es la alerta que me va a entregar. Entonces, otro ejemplo, el mismo del pasillo que les había dicho, zona de tránsito, grúa, ¿cierto? Grúa pasando zona de tránsito, esa combinación de elementos, bueno, ahí no va a pasar. Mira, esta es persona transitando en área de traslado de grúas, eso es un factor de riesgo. Entonces, si la máquina de inteligencia artificial identifica una persona en el área demarcada como tránsito exclusivo de grúas, eso va a saltar como un factor de riesgo. Aunque no tenga sentido, hasta las personas buenas son. ¿Ok? Pero esta información hay que visualizarla en alguna parte. Y para eso se configuró un dashboard que es tan simple como, imagínense como una página web, en donde nuestro partner TI, Kawel Safety for Life, crea una plataforma web donde ustedes pueden ingresar a través de nuestra página web, pinchan un link y acceden a este dashboard que tiene dos vistas. La primera son los factores de riesgo que les mencioné, entonces la grúa traspasando zonas de tránsito peatonal, persona bajo carga suspendida, y da una visualización que tiene relación con la cantidad de veces que ocurre ese factor de riesgo. Y la segunda visualización, que es súper interesante, nos va a entregar información que nosotros creemos que es súper relevante. Entonces, si ustedes ven en el lado izquierdo, están los 10 factores de riesgos, ¿cierto? Y por cada factor va a entregar un reporte. Entonces, si la persona pasó por un área de tránsito que es exclusiva de grúas, va a aparecer el reporte acá. Y eso es en línea, siempre y cuando la conexión de internet sea buena en la empresa donde ejecute el proyecto. Si no, podemos tomar la información en disco duro y cargarla semanal o periódicamente. ¿Ok? Entonces, cada vez que ocurra una incidencia o cada vez que ocurra un factor de riesgo, se va a registrar con el nombre del factor que ocurrió, de mi listado, la fecha en que ocurrió, la hora en que sucede, la duración. No es lo mismo que una persona esté, no sé, fue a dejar un documento y cruzó un área de tránsito, a que una persona esté tomando notas, ¿cierto?, en el lugar de zona de tránsito de grúa. La criticidad es distinta, por eso pusimos como elemento importante cuánto duraba ese factor de riesgo. El nombre del área en que ocurre, que está asociado al nombre de las 6 cámaras que utilizamos en este proyecto, y el color de uniforme asignado. Aquí tenían color, mantenimiento tenía un color, el SAC tenía otro color, la gente de los operadores de grúa tenían otro color, etcétera, etcétera. Entonces, así podíamos diferenciar, no identificábamos a la persona, pero sí podíamos identificar a qué área pertenecían, y iba a resultar también un elemento de entrada para hacer el análisis estadístico, que es súper relevante para recoger toda esta información. Y el número de personas en el área. Entonces, nosotros determinamos qué, factor de riesgo, fecha, hora, duración, área, color de uniforme y personas involucradas no iban a permitir juntar una data importante para poder hacer un buen análisis de los datos. Respecto al análisis de datos, aquí tenemos dos variables nuevamente. Las opciones en tecnología son súper, cada vez más infinitas. Lo importante ahí es tener buen dominio de las herramientas. Entonces, para análisis de datos tenemos dos caminos. Camino número 1, conectar esta misma plataforma, que es la anterior, a algún sistema de procesamiento de datos como Power BI, como Tableau, Power BI, que son las que nosotros manejamos. R, que ya es un nivel superior que Mario Villaló, mi socio, maneja. Nosotros no, pero hoy día ya están disponibles y muchas grandes compañías ya tienen conectados a sus sistemas por lo menos estas dos herramientas, Power BI y Tableau, que son software de visualización de datos en donde yo puedo recoger información. Esa es la alternativa 1, que es como la versión top. La versión número 2 es tomar esta misma información,
descargarla, porque hay una versión, hay una opción de exportar datos a un Excel y hacer y jugar con la información, y ahí Mario, nuestro gerente de Safety for Life, es especialista en esa materia, y es parte de los servicios que nosotros entregamos en reportabilidad, es jugar con los datos y obtener información relevante que me permita tomar acciones. Entonces, por ejemplo, si yo reviso este reporte mensual, acá están abajo los días de la semana, del 1 al 30, y acá tenemos del 0 al 20, que son el número de veces que ha ocurrido cada factor de riesgos. Entonces yo podría rápidamente, a través de un gráfico, hacer análisis simples. Por ejemplo, el día entre el 20 y el 25 tenemos el peak, y yo podría ver, bueno, ese análisis lo hice previamente, pero que entre esos días ocurrió un fin de semana, y que ese día se hizo un mantenimiento general de planta, y que justamente en ese día hubo un incumplimiento mayor de las normas de seguridad de la empresa. Entonces, ¿qué podría yo intuir como medida preventiva? Que precisamente cuando tenga mi próxima actividad de mantenimiento, la planificación respecto del respeto de las normas de seguridad en esa área en particular debieran ser diferentes, no sé si más estrictas, pero distintas. ¿Ya? También en el gráfico de arriba, y son análisis que tomamos como ejemplo, insisto, mientras mayor cantidad de datos tenemos, mayor es la posibilidad y alternativas que tenemos de sacar provecho de la información. Tenemos acá separados en 4 semanas, esta información es de un mes, en donde tenemos acá los factores de riesgo, ¿cierto? Puse 3 como ejemplo, 3 o más palets en zona de tránsito, personas que transitan en el área de carga, o palets bloqueando zona de tránsito. Entonces, solamente con una gráfica vemos que el naranjo es el que más se repite en un mes. ¿Qué voy a hacer con esta información? Súper importante, y esto es lo que le da todo el sentido a trabajar con este tipo de proyectos. Esta información me sirve a mí para desarrollar los planes de acción a corto, mediano y largo plazo dentro de mi organización. Entonces yo el mes 2, pensando que esta información es del mes 1, en el mes 2 yo voy a decir, pucha, voy a darle muy duro, voy a trabajar fuertemente en las acciones o las condiciones, porque igual tengo que hacer un análisis, esta información igual la podría abrir, para que los palets no estén bloqueando las zonas de tránsito, porque eso podría generar accidentes graves o fatales para esta organización. Cada realidad es individual. Por ejemplo, cuando recogemos el dato de qué color es el traje, el overall que usan los trabajadores en esta área en particular, es súper relevante, porque yo podría decir, mira, si yo analizo por color de vestimenta, yo digo que los negros, que son los del área de mantenimiento, son el grupo que menos está cumpliendo las normas de seguridad, o son los que están cometiendo más acciones que afectan a un factor de riesgo. Por lo tanto, yo podría, en vez de hacer una capacitación general para todos los trabajadores respecto de las conductas de seguridad o estándares críticos de operación, en vez de gastar toda esa energía y todo ese presupuesto, yo focalizo. Entonces mis planes de acción, y esta es la magia que hace el trabajar con este tipo de medios de recolección de datos, mis planes de acción van a ser súper focalizados en el área donde tengo los problemas. Si yo veo, nosotros teníamos ahí una variable de exceso de velocidad. Si bien nosotros no podemos hacer reconocimiento facial, sí podríamos linkear la hora en que se producen más frecuentemente los excesos de velocidad. Y si yo traqueo horas, días de la semana, podría ligarlo a un turno, entonces yo podría trabajar sobre ese turno que tiene mayor cantidad de incumplimiento respecto a el límite de velocidad que yo establezco en la empresa. Entonces ya no estamos hablando de hacer un curso de grúa horquilla para todos los trabajadores, sino que mi presupuesto se acota a su máxima expresión o a su mínima expresión, y voy a gastar de mi presupuesto o de mis recursos de tiempo, energía, conocimiento, desarrollo, competencia, costos monetarios, voy a gastar lo justo y necesario que me ayude a mover la aguja para mejorar el desempeño de seguridad y salud de mi organización. Es lo más valioso que tiene, y debiera ser el foco que debiéramos plantear cuando desarrollamos este tipo de proyectos. Acá tenemos dos vistas más. Oh, me falló aquí el gráfico. Bueno, esto eran días de la semana, también a través de un gráfico podíamos ver, esto era el día jueves, que el día jueves donde tengo mayor incidencia de
de eventos, ¿cierto? Donde más ocurren factores de riesgo, y si yo no analizo acá por día de la semana también, podría decir que los que más ocurren en un solo día son los que están en este 45%, que es persona transitando en el área de carga. Entonces, tenemos dos alternativas. Para el corto plazo, y me voy a devolver, discúlpenme, yo a través de esta plataforma podría configurar, podría meterme en cualquier minuto del día, en vez de hacer inspecciones, observaciones conductuales, qué sé yo en cualquier minuto, sentado en mi escritorio, en este lugar, en mi casa, podría decir, ay, quiero ver el resumen entre tal y tal fecha de cuáles son los factores de riesgo más frecuentes. Podría también yo generar una alerta en mi celular, a través de WhatsApp o un correo electrónico o Telegram que se está usando harto, podría generar una alerta de decir, oye, aquí ocurrió una condición súper crítica, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en una empresa de aceros, de fundición de acero, para ellos es súper crítico, persona bajo carga suspendida. Imagínense carga suspendida bajo una batea de acero líquido. Ese tipo de condiciones me podría entregar una alerta inmediata, o la alternativa número 2 de recopilar esta gran cantidad de información y hacer análisis diarios, semanales, mensuales. Imagínense cómo podríamos enriquecer nuestro plan de prevención 2021 si contáramos con la data de todo un año hacia atrás. Estamos hablando de llevar la prevención a una dimensión para nosotros totalmente disruptiva y totalmente extraordinaria. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con un proyecto de este tipo? Simplemente aumentar la eficiencia de los procesos a través de una gestión preventiva ágil. No olvidamos de contar los muertos, no olvidamos de contar inspecciones, no olvidamos de contar observaciones, ¿cierto? Y que sea de alto valor percibido basado en datos. Los beneficios de proyectos de este tipo es tener colecta de datos permanente y en tiempo real. Si lo comparamos con la versión tradicional, el que una persona vaya a inspeccionar y llene un formulario, ya sea en papel o incluso en nuestro aplicativo, que para nosotros hoy en día, a pesar de que está súper vigente, para nosotros la esperanza es que quede obsoleto y se reemplace por esto, ojalá de aquí a 5 años más rápidamente. El poder que tiene el poner una cámara y colectar rápidamente en tiempo real datos relevantes para tomar decisiones, tiene un valor insuperable. La generación de alerta es súper potente, nos olvidamos del sapo, ¿cierto? No sé si en Perú se usa ese término, pero del que acusa, el reemplazo también de actividades de inspección humana, y también, lo más importante, focalizar los recursos, que rasque donde le pica, dice un gran amigo, y que no estemos desperdiciando energía y recursos en actividades que probablemente hoy en día no me están moviendo la aguja. Entonces, damos pasos sobre seguro y no estamos explorando realidades que quizá, o en actividades que quizás no van a generar valor para mi organización. Eso les quería compartir hoy día. Entonces ahora vamos a hacer dos cosas, y espero que todos estén ahí todavía, porque es raro hablar sola. Vamos a hacer dos cosas. Les voy a hacer una invitación a jugar un quiz que tenemos preparado, son solamente 7 preguntas, y con eso, si a todas les va muy bien, mi jefe se comprometió a darme un bono de cuarentena, no, mentira, la persona que resulte con mejor resultado en este quiz, la vamos a invitar en un taller online que vamos a hacer sobre investigación de accidentes, usando una modalidad a través de otras plataformas que ya les contaremos que vamos a hacer a fin de mes. Entonces, primero el